buenas tardes, mi nombre es Sonia Lorena, soy terapeuta respiratoria de la sede Líbano. Buenas tardes, Sonia. Muchas gracias por tu participación el día de hoy y muchas gracias a todo el personal que se vincula a la capacitación. Espero que sea un espacio de aprendizaje que puedan colocar pues en tela de juicio las dudas que tengan para fortalecer los conocimientos al respecto de un tema pues tan relevante como el que van a presentar el día de hoy. Bueno, primero que todo, la PIP es la presión positiva al final de la expiración. Encontramos que esta es una maniobra que evita la caída a cero de la presión de la vía aérea al final de la fase expiratoria y que puede combinarse con cualquier modalidad ventilatoria, ya sea de sustitución total o parcial. Estamos hablando de ventilación invasiva o no invasiva. Bueno, encontramos como la principal función de la PIP, que es mantener el reclutamiento de las unidades alveolares colapsadas o que estén llenas de fluido, produciendo un aumento de la capacidad residual funcional. ¿Cuál es esta capacidad? El volumen de gas que queda en el pulmón luego de una expiración normal. Aquí tenemos como objetivo de la PIP aumentar el tamaño del pulmón y disminuir la lesión por deformidad durante la inspiración. Encontramos también que la PIP puede producir unos efectos adversos. En pacientes con SDA encontramos la lesión asociada a la ventilación. Dentro de esta se puede presentar lo que es el barotrauma, que es una lesión por presión excesiva en la vía aérea. Dentro de esta se puede producir lo que es neumotoras, un neumomediastino o también el enfisema subcutáneo. Por otro lado, también tenemos lo que es el ateletrauma, que se produce por el mecanismo de cierre y apertura cíclico de las unidades alveolares. Bueno, también dentro de los efectos adversos de la PIP vamos a encontrar que al utilizar presión positiva se puede producir un aumento de la presión intratorácica e intrapleural y que su transmisión se puede llevar a estructuras vasculares pulmonares. Aquí se va a producir lo que es la disminución del retorno venoso, la disminución del gasto cardíaco, formación de edema y espacio muerto y también un incremento de la resistencia vascular pulmonar. Aquí dentro de esto debemos tener en cuenta que cuando vamos a titular PIP también debemos mirar el estado hemodinámico del paciente, siempre revisando tensión arterial, frecuencia cardíaca y demás. Bueno, vamos a hablar de un término que es el PIP óptimo. ¿Qué podemos decir del PIP óptimo? Que no vamos a tener un PIP estándar para todos los pacientes, sino que cada paciente va a responder de manera diferente al PIP. ¿Cómo podemos saber qué es un PIP óptimo? Debemos optar por el nivel más bajo de PIP que me permita alcanzar una presión arterial de oxígeno mayor a 60 y una saturación mayor a 90. Dentro de este también se puede hablar que hay estadios graves del SDRA con importantes trastornos de difusión y de oxigenación, se requieren niveles mucho más altos para alcanzar dichos objetivos. Aquí tenemos pues valores de PIP por encima de 12 centímetros de agua. El PIP óptimo también lo podemos utilizar como un mecanismo de protección pulmonar porque cuando vamos a usar una PIP alta no debemos superar una presión meseta de 30 centímetros de agua. Esto para evitar lesiones al pulmón. Bueno. Bueno, aquí es importante hablar del término de driving pressure, que es la presión de distensión. Esta es la diferencia entre la presión alveolar al final de la inspiración, o sea, la presión meseta y el PIP. Aquí vamos a tener como resultado, pues para evitar la lesión pulmonar, que nos dé un resultado de 15 centímetros de agua o menor para evitar el daño pulmonar. Encontramos que el driving también es una herramienta complementaria para titular PIP, evitando la sobredistensión alveolar. Se dice que cuando sobrepasamos valores de 30 a 35 centímetros de agua, se empieza a dañar el pulmón, se produce inflamación, edema o ruptura, y lo que me va a llevar como consecuencia a un enfisema pulmonar intersticial o a un neumotórax. Bueno, encontramos que a pesar de los avances terapéuticos recientes, la mortalidad del síndrome de dificultad respiratoria aguda sigue siendo alta.
Una explicación para esta alta mortalidad puede ser con qué estrategias estamos titulando PIP. Bueno, tenemos como objetivos de la titulación de PIP restablecer el volumen pulmonar de fin de la expiración mediante el reclutamiento de unidades colapsadas, minimizar la apertura y el colapso cíclico en unidades inestables y también evitar la sobredistensión alveolar. Bueno, ¿cómo debe titularse el PIP en pacientes con SRA? Vamos a encontrar que la técnica más utilizada es la tabla de FIO2-PIP, que fue desarrollada en 1995 y fue validada en 2000 por el grupo del SRA New World. Esta es fácil de implementar en la práctica clínica. Aquí se las voy a mostrar, esta es la tabla que es basada en el protocolo que les estoy diciendo. Dentro de esta lo que vamos a observar es que tenemos unos valores de FIO2 y de PIP, que ya están previamente establecidos. Vamos a tener unos objetivos de oxigenación que son saturaciones entre 88 y 95%, una presión arterial de oxígeno entre 55 y 80 milímetros de mercurio. Esto sin sobrepasar pues una presión plateo menor a 30, porque este valor de presión es como nuestro límite de seguridad. Dentro de este protocolo también vamos a encontrar que se deben manejar volúmenes corrientes de 6 ml por kilogramo, pues para evitar la mortalidad. Entonces, ¿cómo utilizamos esta tabla para titular PIP? Lo vamos a hacer pues como con un ejemplo. Voy a ubicar a mi paciente en la tabla donde yo lo tenga. Por ejemplo, tengo un paciente con una FIO2 de 40 y un PIP de 8. Me voy a ubicar ahí en la tabla. ¿Qué debo hacer? Vamos a tomar una gasimetría arterial para valorar lo que es PAFI, presión arterial de oxígeno y saturación, y de ahí vamos a arrancar a hacer la titulación de forma ascendente. Vamos a empezar paso a paso. Siempre vamos a tener que verificar niveles de saturación y presión meseta. Cuando lleguemos en la titulación a sobrepasar la presión meseta por encima de 30, sabemos que ya no podemos seguir aumentando el PIP en este paciente porque le vamos a poder producir daño pulmonar. Entonces nos vamos a quedar en un límite de seguridad por debajo de una presión meseta de 30, y aquí voy a tomar nuevamente unos gases arteriales pues para mirar qué efecto ha tenido esta técnica pues en mi paciente. Bueno, también tenemos otras técnicas de titulación que las encontramos en el SORBAT, que es el soporte respiratorio básico y avanzado, donde encontramos pues las basadas en el intercambio gaseoso, que dentro de estas encontramos pues la utilidad teniendo como elección el PIP y el FIO2, que es más o menos la tabla que les acabé de mostrar. También tenemos las basadas en la distensibilidad, que dentro de esta lo que vamos a utilizar es una titulación incremental o decremental de la PIP con la mayor distensibilidad que obtengamos. Se dice que dentro de esta se ha demostrado que la PIP con mayor distensibilidad responde a un menor valor entre espacio muerto y volumen corriente. Tenemos otra técnica que es la guiada por nanometría esofágica, que esta técnica pues no es muy utilizada en nuestros servicios y ni en integral. Y esta se dice que, porque esta requiere de la colocación de un balón esofágico. Dentro de esta es muy útil para pacientes con obesidad mórbida y extrema, y es una estrategia que permite mejorar oxigenación y distensibilidad, pero pues no vamos a entrar más como sobre ella, pues por lo que no la manejamos mucho y no la conocemos. Bueno, pues también es de recalcar que dentro de la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico se manejan otras técnicas como lo son la técnica del índice de estrés. Esta es una técnica también muy utilizada, pero es poco usada en nuestros servicios también porque necesita un monitoreo especializado. Bueno, ahora vamos a mirar y revisar un poco de la literatura para mirar qué tan eficiente es o no el uso de PIP altos en los pacientes. Encontramos que en el soporte respiratorio básico y avanzado SORBAT se sugiere que los pacientes con SRA
de moderado a severo deben recibir PIB altos en vez de bajos. Aquí evaluaron 6 ensayos clínicos aleatorizados, de los cuales 5 usaban PIB alto con cointervención de las maniobras de reclutamiento. También dentro de este estudio se analizaron 1.423 pacientes y encontraron que maniobras de reclutamiento estaban asociadas significativamente con menor mortalidad, teniendo pues un índice de confianza del 95%. También se logró una mayor oxigenación a las 24 horas y una reducción de la necesidad de terapia de rescate. Otro texto del que nos basamos, que es el soporte respiratorio en paciente crítico con COVID-19, nos muestra también un metaanálisis y una revisión sistemática de la literatura, donde se tuvieron en cuenta 3 estudios: el Alveoli, el LOPS y el Express. Dentro de este, lo que se encuentra es que había un grupo de pacientes a los cuales se les aplicó PIB alto y PIB bajo, y dentro de estos, las personas que tuvieron un PIB alto falleció el 32.9% de los pacientes, mientras que el grupo con PIB alto falleció un 35.2%. También se tuvo en cuenta dentro de este estudio otro grupo de pacientes que eran los pacientes que presentaban SDRA, y dentro de estos el grupo que se le aplicó un PIB alto falleció el 34.1% y el grupo de PIB bajo falleció un 39.1%. Dentro de esto se concluyó que niveles más altos o bajos de PIB pues no generaron mayor diferencia en la mortalidad de la población en general, pero sí tuvo una mejoría en la sobrevida en el grupo de pacientes que estaban presentando SDRA. Bueno, también tenemos otro estudio que es un reciente metaanálisis y una revisión sistemática que tuvo en cuenta 9 estudios clínicos, de los cuales tuvo en cuenta 3.612 pacientes. En este estudio se concluyó que los pacientes con SDRA que respondieron a incrementos del PIB, pues por mejoría en la oxigenación, nos permitiría reducir la mortalidad hospitalaria y la mortalidad en UCI. Dentro de este estudio, pues los niveles promedio de PIB que utilizaron oscilaron entre 13 y 17 centímetros de agua. Bueno, también para tener en cuenta que en la práctica una ventilación protectora, pues que nos limite el volumen corriente y aplique niveles moderados de PIB entre 8 y 12, nos va a poder ayudar a prevenir lo que es el estrés y el strain, y puede ser suficiente y seguro para la mayoría de los pacientes. También encontramos que en pacientes con un SDRA severo podría ser necesario pues utilizar mayores niveles de PIB para corregir nuestra hipoxemia y así mejorar también la distensibilidad. En pacientes con SDRA grave se recomienda usar niveles de PIB alrededor de 15 centímetros de agua. Aquí en esta tabla van a ver, estas son unas técnicas imagenológicas que nos permiten evaluar la respuesta al PIB, dentro de las cuales tenemos el ultrasonido pulmonar, la tomografía de tórax y la tomografía por impedancia eléctrica. La tomografía de tórax pues es la más asequible a nuestros servicios, pero se dice que esta también es limitada por la monitorización continua, por la radiación y pues por el desplazamiento que tenemos que hacer de pacientes y de equipos. Bueno, ya como recomendaciones generales para la titulación de PIB, pues que son las que se encuentran en la literatura, pero pues que sabemos que cada paciente va a responder diferente, o sea que no es tampoco camisa de fuerza utilizar estos valores, sino que cada uno lo va a manejar de acuerdo a su paciente. Pero entonces como recomendación tenemos una ventilación protectora manejando PIB de 8 a 12 centímetros de agua. En un SDRA de leve a moderado, manejar de 5 a 10 centímetros de agua. Y cuando tenemos un SDRA severo, debemos iniciar con PIB en 10 y llevarlo hasta 16 centímetros de agua. Bueno, ya como para finalizar el tema, con las conclusiones, encontramos que varias estrategias están disponibles pues, para realizar la titulación de PIB y el reclutamiento pulmonar, pero en el momento ninguna de ellas es la ideal. Se debe según la literatura, se debe estudiar más sobre estas técnicas y cuál puede ser la mejor para titular PIB en nuestras unidades. Siempre se debe estar consciente de que cada paciente requiere un PIB determinado y se debe estar en busca de la mejor PIB.
y también que debido a la magnitud de la capacidad de reclutamiento pulmonar es variable y lo que hablamos, personalizar el PIP para cada paciente. También la presión aplicada y el tiempo de aplicación de la misma son los componentes fundamentales de maniobras de reclutamiento. Y que también encontramos que los pacientes pueden ser respondedores o no respondedores a la utilización de PIP. Y ya por último, acá encontramos, esto ya son unas recomendaciones, pero ya con nivel de evidencia. Dentro de estas se recomienda para la titulación de PIP el uso de la tabla FIO2-PIP para el abordaje inicial, que fue la tabla que les expliqué anteriormente, y esta tiene una recomendación 1B. También se sugiere que en pacientes con SDRA moderado a severo, el uso de presión de conducción para la titulación de PIP con una evidencia 2D y que en pacientes con un SDRA moderado a severo también se debe realizar el uso de capnografía volumétrica para la titulación con una evidencia 2C. Muchas gracias por la presentación.